En el marco de esta pandemia por coronavirus, la mayoría de las terapias intensivas están con un alto nivel de ocupación. Y el recurso humano, estoicamente, está atravesando esta segunda ola, siguiendo con la batalla. ¿Cómo es, no? Nosotros en esto del fragor de todos los días y de hablar del tema, lo decimos fácil, lo contamos incluso livianamente. Lo que nos estamos preguntando es qué es lo que pasa adentro de una terapia intensiva y cómo trabaja su personal. Bueno, tenemos la posibilidad de conocerlo en vivo, en directo en este momento, gracias a la doctora Antonella Bayalardo, que está en comunicación con nosotros. La estamos viendo, es médica del staff de la unidad de terapia intensiva del Hospital Cuyen, es especialista en cardiología y en terapia intensiva, ni más ni menos. Hola Antonella, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por este ratito. Hola, buenos días a todos. Bueno, contanos por favor, en principio, a ver cuál es el cuadro de situación de lo que ocurre en estos momentos en la terapia intensiva del Cuyen. Bien, bueno, hoy honestamente podemos decir de que ya la segunda ola, este fin de semana, finalmente ya llegó aquí a Santa Fe. Si bien tal vez se retrasó unos días en comparación con lo que es Capital y Gran Buenos Aires, es notable cómo han aumentado los casos en forma significativa y más que nada, no solo los casos en general de neumonía por COVID, que son los pacientes internados, sino fundamentalmente los casos graves que tienen que entrar a nuestra terapia. Actualmente estamos con un nivel de ocupación ya del 90%, así que hoy hemos estado a full a todo lo que fue la mañana, no hemos parado y todo el fin de semana fue así en forma sostenida, atendiendo pacientes, ingresando, haciendo por ahí giros de cama en cuanto a pacientes que tenían alta epidemiológica, pasándola a la terapia que ya no es más COVID, para poder hacer lugar para nuevos pacientes COVID que ingresen, toda una logística que es difícil, que es compleja y que requiere del esfuerzo no solo de nosotros, sino también de todo el personal y muchas veces también otras instituciones, que hay veces que tenemos que derivar a algunos pacientes a otra institución, ya sea pública o privada, por la necesidad que tenemos de generar nuevas camas para poder seguir ingresando a pacientes que están en estado crítico y que lo están necesitando. Anto, así que hemos estado sin parar. Claro. Contanos un poco, Anto, ¿cuántas horas de trabajo tiene tu jornada y cómo es tu preparación? Porque vemos realmente que estás súper enfundada, súper cubierta, todo lo que implica cómo prepararte para poder ingresar a la terapia intensiva. Bien, bueno, nosotros hacemos guardias de 24 horas, a su vez durante todo el día, durante la mañana, tenemos la presencia de todos los médicos de planta, coordinadores, el equipo del staff de nuestros residentes, que le aportan una energía y un optimismo que por ahí a los que ya hace más años que estamos acá, con lo largo que se está haciendo este trabajo, por ahí estamos un poquito más apagados de lo que éramos antes. Para poder atender los pacientes, bueno, siempre tenemos que usar el equipo de protección personal de nivel 3. En nuestros casos usamos una bata, usamos doble par de guantes, tenemos el barbijo N95, por arriba de ese nos ponemos un quirúrgico, que es el que siempre descartamos, y el N95 lo utilizamos por un periodo más largo. Anto, no es con cada paciente. Sí. O sea, vos tenés que usar sí o sí, vos y el resto de los profesionales médicos de salud, doble barbijo y doble guante. Sí, cuando atendemos al paciente, sí. Después, cuando estamos en un área crítica, que es cerrada, pero con el resto del hospital, sin atender a los pacientes en forma directa, todos usamos barbijo quirúrgico solo, más una protección ocular. Pero cuando estamos frente a un paciente que sea positivo, que es potencial, y en las áreas que son cerradas, por ejemplo, unidad coronaria, el shock room o la guardia central o quirófano, se usa el doble barbijo y la protección ocular siempre. Bueno, aparte, cuando atendemos al paciente, usamos una cofia, podemos utilizar botas descartables y una escafandra para aumentar, digamos, la protección de todo lo que sea el contacto por gotas. Más en las maniobras de intubación o de aspiración de secreciones. Todo eso, digamos, si tu turno dura 24 horas, que es lo que la respuesta que le diste recién a Eugenio, todo ese equipamiento sanitario lo mantienen durante las 24 horas.
Siempre el barbijo y la protección ocular las 24 horas. Cuando atendemos a los pacientes, que hacemos el ingreso al box cerrado o a la habitación cerrada, ahí sí agregamos la bata, los guantes, pero después en las áreas comunes no. Pero si no, casi siempre el doble barbijo y la antiparra, eso sí. Una pregunta bien terrenal que se me ocurre. ¿Qué pasa cuando quieren ir al baño? Y vamos con, ahí te sacas las antiparras y vas con el barbijo, con tu barbijo. ¿Y el equipo? ¿El resto del equipo también? Digo, ¿hay que esterilizarlo, hay que cambiarlo? Lo usas con el paciente y cuando termina adentro del mismo box donde atendió el paciente, se retira con toda una serie de pasos especiales para evitar contaminarse uno. Claro. La bata, los 2 guantes, paso con paso, mediado por lavado con alcohol. Nos sacamos la cofia, el barbijo quirúrgico que se descarta y después nuevamente entre cada paso lavado con alcohol bien de las manos, haciendo los 10 pasos que se recomiendan y después de eso uno se hace un nuevo lavado de manos y las antiparras quedan en un enzimático especial para que dejándolas ahí por un periodo especial de tiempo para que se desinfecten y después se puedan reutilizar. Anto, al ser médica terapista y con esta especialidad, cuando termina tu jornada laboral, ¿cómo terminas? ¿Extenuada? Sin la posibilidad seguramente de tener otro trabajo, que a veces en este país se requiere tener 2 trabajos para alcanzar a tener económicamente a la familia, no se puede. Sí, todos tenemos otros trabajos. ¿Tenés otro trabajo? Y uno, sí, la gran mayoría, hay muy poco, no hay prácticamente personal médico que tenga exclusividad con una institución, porque bueno, como ustedes saben, es difícil a nivel económico hoy en día. Y las jornadas se hacen largas, uno termina cansado, por ahí más agotado de lo que era antes, o por ahí uno después al levantarse al día siguiente, uno sigue cansado. No es como antes. Por ahí antes uno venía con mucho optimismo, con ganas de ver, de aprender cosas nuevas, de ver diferentes patologías. Otra cosa que nos pasó es que era algo impensable para uno de entrar a la terapia. Nosotros tenemos ahora nuestras acá 3 terapias, más una cuarta que está un poquito más alejada, pero era impensable entrar a una terapia y que tus 12 pacientes todos tengan la misma patología. Teníamos el politrauma, el trauma de cráneo, el herido de arma de fuego, el gran quemado, una neumonía típica, una neumonía por H1N1, pero ahora es raro entrar y que los 12 pacientes tengan la misma patología, la sistemática de trabajo, eso también, que uno se sistematiza un montón y se vuelven algunas cosas muy repetitivas, entonces por ahí eso también le agrega una cuota de desgano, de desgaste, y lo otro es que son pacientes que están graves, y lo que estamos notando actualmente es que ha habido un gran cambio en cuanto a la edad de los pacientes que estamos atendiendo, que eso nos preocupa mucho. Estamos atendiendo gente joven que no pasó el año pasado. Nuestro promedio de edad hoy en día es de 54 años. Lo cual es notablemente diferente y es muy preocupante. Tenemos chicos de 22 años, de 33, hoy a mí me tocó ingresar un muchacho que tiene mi misma edad, cosas que tal, y no tienen comorbilidades significativas. Y eso es muy preocupante. Entonces, tal vez sí sería importante como mensaje, por favor a todos, cuidarnos, porque la única manera que tienen de ayudarnos a nosotros para que también los ayudemos y les demos la mejor calidad posible de atención en cuanto a estar más descansados, a estar más lúcidos, alertas, que son cosas fundamentales que necesita el terapista, porque el terapista tiene que tomar decisiones súper importantes y complejas en minutos, porque la característica de nuestros pacientes es que no son pacientes que por ahí se puede pensar mucho o pedir una cosa, ver otra. Son pacientes que necesitan resolverse el problema ya, porque si uno tal vez se demora un tiempo, después ya llega tarde y esa deuda de tiempo
lo torna irreversible al cuadro. Claro. Entonces, tal vez cuidarse mucho, porque la verdad es preocupante. La clave seguramente es la inmediatez, ¿no? Lo que vos decís. Ahora, mientras vos venías relatando esto, lo que te impactaba, seguramente cuando lo comparás, por ejemplo, con el trabajo del año pasado, la pandemia 2020 y esta, focalizás en que básicamente la diferencia es la edad de los pacientes ingresados. Te escuchaba hablar y pensaba, ¿qué es lo que te pasa a vos como profesional y como persona cuando ves esa realidad tuya, laboral, y ves la otra, ves gente que se relaja, que no se cuida, que se resiste al barbijo, que se reúne con un montón de personas, y ni que hablar de aquellos que o organizan o asisten a las fiestas clandestinas? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Y la verdad que te da mucha impotencia, porque uno con todo el esfuerzo que está haciendo, y más que nada también por la gente que sí se cuida, porque por ahí son situaciones en las que lo que hay que tratar de eliminar son esas reuniones informales, las juntadas, porque son todas las situaciones que propician la transmisión del virus, que se transmite mucho más rápido, mucho más fácil, y tal vez esa persona vuelve a un hogar o está en contacto con un familiar que es mayor, que ha estado todo un año encerrado, haciendo los cuidados, preocupado, con miedo y sin querer, porque no es de mala intención, sin querer lo enferma, y ese paciente después ingresa con un cuadro severo y que ya a veces se torna irreversible porque no tiene las mismas reservas que alguien joven. Y más allá de eso, hoy en día, por ejemplo, hoy tenemos más del 50% de los pacientes que tenemos ingresados son menores de 50. O sea que ella ni siquiera es por el miedo de contagiar a un mayor, sino por la misma persona, porque nos puede tocar a cualquiera. Y la realidad es que son cuadros muy graves, están requiriendo mucho más respirador que el año pasado, lo cual eso también preocupa. Rápidamente a veces se deterioran y tenemos que progresar a hacer unas maniobras especiales que nosotros a veces cuando llamamos a las familias y les explicamos con el informe, que es ponerlos boca abajo, estando intubado en respirador, con todos los sueros, con todos los accesos centrales, las vías arteriales, lo cual es muy complejo. Además, la cantidad de gente que se necesita para esa maniobra. Claro, no lo puede hacer uno o dos profesionales. No, somos mínimo, somos 4 o 5 personas, porque uno tiene que estar a la cabecera del paciente, controlando el tubo, que no se desplace, que no se doble, las vías centrales por donde pasa la medicación, y así hacemos los controles, que no se arranque, cuidarlo al darlo vuelta. Es todo una maniobra muy compleja que requiere mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, y hoy es algo, ya es moneda corriente para nosotros, que antes lo hacíamos en situaciones excepcionales, antes de la pandemia. El año pasado se hizo más frecuente, pero ahora estamos pronando 4 pacientes por guardia, lo cual habla de la gravedad del cuadro. Yo creo que después de escuchar la Antonella tenemos que tomar conciencia que nuestros adultos mayores, quien más quien menos, están todos vacunados, están en su casa, cuidándose. Son los de la edad intermedia o los jóvenes, los que aún todavía no fueron vacunados, y los que más conciencia se tiene que tomar que la única vacuna que tenemos ahora es justamente el distanciamiento, el uso del barbijo, la higiene de las manos. Así que, Antonella, en vos queríamos reflejar el duro trabajo que hacen estos profesionales médicos, que sin descanso casi pasaron el primer año de pandemia, nos está agarrando esta segunda ola, más complicado en edad. Así que, Antonella, desde ya queríamos agradecer este testimonio y saber que te mandamos un fuerte abrazo y decirte gracias. En nombre de todos los santafereños, gracias por el trabajo que haces. Muchas gracias, y bueno, un abrazo para todos, y lo mejor, con lo que verdaderamente nos van a ayudar, o lo que más nos gratifica a nosotros, es que verdaderamente todos se cuidan, que puedan hacer su actividad laboral, pero que por favor tomen conciencia y lo hagan a conciencia cuidada. Muchas gracias. Anto, la última, así cortito, ¿tenés miedo? Y estamos preocupados, honestamente. Lo que vivimos hoy a la mañana y este fin de semana, pues a mí me tocó estar el sábado, la verdad que preocupa. Ya hay un montón de planes por parte de las autoridades del hospital, del ministerio, de ver eventualmente cómo podemos ampliar más camas aquí o en otros lugares. Eso ya está en marcha, o sea, en ese sentido tranquilidad. Pero honestamente sí preocupa el ritmo con el que están entrando, que es mucho mayor que el año pasado.
y la gravedad, lo cual hace que también después sea más difícil salir del respirador o por ahí alarga la internación y eso ocupa más tiempo la cama y va a ser el mayor desafío. Eternas gracias en vos por tu tarea y por supuesto para todo el personal del Hospital Cuyen, para todo el personal médico de la provincia de Santa Fe, del país. Estamos despidiendo a la doctora Antonella Bayalardo en el corazón de la terapia intensiva. Ella está de turno en estos momentos y por obvias razones, por supuesto, no podemos hacer un paneo porque están allí, obvio, están allí los pacientes. Y muchísimas gracias también a los dos profesionales que nos permitieron hacer esta comunicación, que son el doctor Juan Pablo Poletti, que es el director del Hospital Cuyen, y el jefe de terapia intensiva, que es el doctor Néstor Carrizo. Gracias a sus buenos oficios, nosotros la tuvimos hoy un rato largo, Antonella, contándonos puntualmente qué hace y qué ve en la terapia del Cuyen. Anto, un abrazo a la distancia. Gracias. Eternamente, gracias. Gracias. Chao.